Muy buenas tardes a todo el público de Latinoamérica que se está conectando hoy día. Mi nombre es Tania Aguilar, los saludo desde la ciudad de Concepción, Chile. Y como ya se ha hecho tradición en nuestras charlas, quisiera mostrarles algunos sitios turísticos de Concepción. En una foto muy grande a la derecha pueden observar la desembocadura del río Biobío acá en Concepción. Es un lugar bastante lindo porque se conecta el río con el mar. Hay unas cuevas impresionantes donde podemos ver el nexo entre ambas aguas. Allí mismo, al lado, se encuentra la casa de Pedro del Río Sañartu, que es la imagen que ustedes pueden ver en la izquierda abajo. Resulta muy interesante porque era un caballero, un filántropo que vivió hace muchos años en nuestra localidad y cada vez que viajaba por el mundo se llevaba como un souvenir, pero sus souvenirs eran bastante extravagantes. Por ejemplo, hay una momia, hay zapatos de geisha de los años 500 y cosas por el estilo. Así que es bastante interesante y bastante lindo por si nos quieren visitar en algún momento. También pueden observar ahí la Laguna Redonda de Concepción, que queda muy cerca de la Universidad de Concepción y funciona parecido a como se ve en las películas. Las personas hacen deporte corriendo a la laguna y es un lugar de esparcimiento bastante bonito. Por otro lado, tenemos nuestro hermoso Parque Ecuador. Este parque está muy cerca de la Universidad de Concepción y es muy grande. Eh, Su fin es más o menos familiar. Em, Hay skate parks, parques de agua para los niños, zonas de picnic, se puede hacer trekking, etcétera. Y como ustedes ven ahí hay un bosque bien frondoso. Si uno sube y sigue el sendero, puede cruzar todo el cerro y llegar a la Universidad de Concepción. Y desde ahí puede ver toda la ciudad del Gran Concepción, que es la segunda región más grande de Chile. Acá se ve nuestra hermosa universidad y como pueden ver, hacia atrás se ve cerro y eso es lo que colindaba con el Parque Ecuador que nosotros recién le habíamos presentado. Ya, ahora quería contarles que tenemos una invitada con una labor muy destacable en el área médica, en toda Latinoamérica. Es la doctora Diana Socorro López Ramírez. Antes de empezar con la entrevista, titulada Enfermedades respiratorias en niños, ¿cuándo consultar? Queremos enviar un saludo muy, muy, muy grande a los estudiantes de medicina de la Universidad de Concepción, Chile, a la Universidad de Chile y la Universidad Austral. También un afectuoso saludo a los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, Universidad de Caldas, Universidad de Antioquia en Medellín, Universidad del Valle y Universidad de La Sabana. Quisiera contarles que esta entrevista va a estar dividida en dos partes. En primer lugar, haremos preguntas desde el estudio y en una segunda instancia vamos a leer las preguntas que ustedes nos realicen. Así que por favor, cualquier duda que tengan o cualquier observación, canalícenla a través del chat. Yo posteriormente se la leeré a la doctora. Ana María, te doy paso allá en Manizales. Buenas noches, Tania. ¿Me escuchas? Se escucha muy bien. Listo. Estoy escuchando un poquito de eco. Un momentito. Escucho repeticiones. ¿Ahora escuchas mejor? Dame un segundo. Ah, no, sigo escuchando eco. Me estoy escuchando a mí misma. Estoy escuchando a mí misma. Ahorita, Tania. ¿Me Al sigo menos escuchando? yo escucho que las escucho a ustedes muy bien. No Es que me siento estoy nada de eco, escuchando. se escuchan muy bien. Ah, muy bien. Espérate que está bien. Tania, ¿Sí? ¿me escuchas? Ya, ahora sí, ya no escucho eco. Muy bien. Sí, Ya se es que escucha estaba muy bien. escuchando en eco todo. Buenas noches a todo el público de Latinoamérica que se conecta con nosotros, a Tania Aguilar, que ahora es docente en la Facultad de Medicina, un saludo muy especial,
y a la Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, Chile, por hacer promoción y difusión de esta entrevista que tenemos el día de hoy, siendo las 7:05 hora Colombia y 9:05 hora Chile. Damos inicio a esta entrevista. En esta noche tenemos a la doctora Diana del Socorro López Ramírez. La doctora es médica general de la Universidad de Caldas, pediatra de la Universidad de La Sabana. Adicionalmente, la doctora es consejera de lactancia y alimentación complementaria, facilitadora de disciplina positiva y crianza respetuosa. La doctora es la coordinadora de la misión médica que partirá mañana al municipio de Marsella Risaralda junto con otros médicos. Doctora, le damos las gracias. Sabemos que terminó hace apenas una hora consulta y nos recibe el día de hoy en este consultorio aquí en la ciudad de Manizales. Muchas gracias, doctora, por aceptar esta invitación. Bueno, Ana, muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias a todos los que también están sacando el tiempo para conectarse y aprender de este tema que es bien importante. Bueno, sin más preámbulo, entonces damos inicio. Doctora, ¿qué son las enfermedades respiratorias y por qué este tema es tan relevante a nivel mundial? Bueno, entonces, cuando tú me contactaste, Anita, para hacer el webinar, pues miramos diferentes temas y definitivamente llegamos a la conclusión de que, aunque se ha hablado muchas veces del tema, seguimos insistiendo en la importancia de reiterar y de seguir hablando del tema porque se siguen muriendo los niños por infección respiratoria aguda. Entonces, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, es la primera causa infecciosa de morbimortalidad infantil, o sea, de enfermedad y muerte hasta, en los niños hasta los 5 años de edad, ocasionando hasta 700.000 muertes al año, 2.000 muertes al día y cada 42 segundos se muere un niño en el mundo por neumonía. A nivel nacional, hablo de Colombia, el Instituto Nacional de Salud, en el reporte epidemiológico del segundo semestre del 2023, tiene unas estadísticas muy similares comparándolas con el mundo, en donde la causa infecciosa principal que enferma y hace que los niños mueran es las infecciones respiratorias, son las infecciones respiratorias. Esto genera mucha morbilidad, es una de las causas más frecuentes tanto al servicio de consulta externa como de urgencias, y de todas las personas que consultan por síntomas respiratorios a consulta externa y a urgencias, son los niños menores de 1 año los que más consultan por estos síntomas. Y lo mismo pasa en hospitalización y UCI, siendo de todas las personas que consultan o que son ingresadas por síntomas respiratorios, los niños menores de 5 años son los que más se hospitalizan, tanto en un servicio de hospitalización como en UCI, porque tienen más riesgo de complicarse. De ahí la importancia de reiterar y de insistir en el tema de infecciones respiratorias. Gracias, doctora, por esas cifras que nos da, son un poco Alarmantes. preocupantes. La doctora pues, es docente de la Universidad de Caldas, tanto del pregrado como del posgrado en pediatría. Doctora, ¿podría hablarnos de las causas de estas enfermedades? ¿Cuáles son? Claro que sí. Antes de hablarte de las causas, quisiera explicarte en qué consiste una enfermedad respiratoria. Y como su nombre lo dice, pues es un grupo de enfermedades que afectan el tracto respiratorio, tanto la vía aérea superior como la inferior. Vía aérea superior puede afectar desde el oído, dando una otitis, la rinofaringitis, que es la gripa común, el resfriado común, faringitis, laringitis, amigdalitis, o el tracto respiratorio inferior, que ya serían las bronquiolitis o las neumonías. Y como su nombre también lo dice, infecciosas, pues porque son causadas por gérmenes bacterianos o virales, siendo en todas las edades los virus los que más generan enfermedad. Y aquí hay un mensaje muy importante que quiero que se lleven a sus casas. Estoy diciendo que la principal causa etiológica de las infecciones respiratorias son los virus. Por lo tanto, el manejo antibiótico en la mayoría de los episodios respiratorios en todas las edades no se recomienda. Por lo tanto, es un llamado a que no automediquen y más bien, si reconocen los signos de alarma que más adelante vamos a mencionar, puedan consultar a tiempo para ya con un profesional de la salud definir si se trata de un cuadro infeccioso viral o de un cuadro infeccioso bacteriano
y así disminuir la resistencia a antibiótico, que también está generando muchas comorbilidades y sobre todo mucha dificultad al momento del manejo. Dentro de las causas, entonces, Sí, eso le iba a vamos a preguntar, insistir, doctor. entonces las bacterianas y las virales a nivel mundial y también en Colombia, el Instituto Nacional de Salud el año pasado también reportó cuáles eran esos agentes etiológicos que más incidían en las infecciones respiratorias. Son las virales y entre ellos virus sincitial respiratorio, que afortunadamente ya próximamente va a salir una vacuna. Este es un virus que genera una morbilidad muy importante en los niños prematuros y personas con comorbilidades asociadas. Está también la influenza o la gripa estacional, que también hay vacuna para esto. Adenovirus, rinovirus, enterovirus y COVID sigue siendo una causa importante de morbilidad. Y en las causas bacterianas están también las neumococo, influenza, Haemophilus influenza, que son causas importantes de infecciones bacterianas respiratorias y que también están incluidas en la vacunación. Gracias, doctora. Quisiera preguntarle qué síntomas tienen este grupo de enfermedades. Bueno, entonces las infecciones respiratorias tienen un amplio espectro de síntomas, dependiendo también del órgano que afecte, por así decirlo. Entonces, otitis, dolor de oído, rinofaringitis, abundante congestión y secreción nasal, lo que nosotros llamamos rinorrea, y tanto en la parte respiratoria superior o inferior puede haber tos. Aquí también es otro mensaje: la tos no se debe tratar, o sea, uno no manda medicamentos para tratar la tos, porque la tos es un mecanismo de defensa del cuerpo y, para que me entiendan, es como una escoba, que cuando hay un mugre uno coge la escoba y la barre para quitar ese sucio que hay ahí, y lo mismo pasa con la tos. Las secreciones que se generan por la cascada inflamatoria de los episodios respiratorios genera secreción de moco tanto en la vía aérea superior como inferior, y ahí es donde la tos dice: venga, hay suciedad, hay mugre en la vía respiratoria, necesito barrerla para que esas flemas o esas secreciones no se acumulen en la vía respiratoria y pues se puedan mover. Solo con mover las flemas ya el niño no se va a sobreinfectar. Entonces, es que necesito que me mandes algo para la tos. No, es que si yo le quito la tos a tu hijo, se me va a sobreinfectar. Un niño pequeño no expectora, no tiene la capacidad de expectorar. Por lo tanto, necesitamos que tosa para que pueda mover esas flemas. Entonces, rinorrea, tos que puede iniciar seca y posteriormente húmeda, y puede haber fiebre, dependiendo si es viral o bacteriana. En general, la fiebre viral puede subir hasta 38,5 con un fácil manejo, y las fiebres, la infección bacteriana genera fiebre más alta por encima de 39 y no responde tan fácil a los medicamentos. Y mucho malestar general, tanto en la viral como en la bacteriana, siendo el compromiso general en la bacteriana un poco más marcado. Doctora, quisiera preguntarle, de acuerdo a los síntomas que menciona, ¿en qué momento se debe llevar un niño o un bebé al servicio de salud? ¿Qué síntomas indican que debe ser trasladado a servicio de salud? Bueno, esta pregunta es supremamente importante. Se siguen muriendo los niños por neumonías en casa en esta época con tanta tecnología, tantos avances científicos, y se siguen muriendo los niños en casa. ¿Esto es por qué? Porque no hay un oportuno reconocimiento de los signos de alarma, y también pues por las barreras que hay en el momento de atención y acceso a un hospital. Entonces ahí yo sí insisto mucho a las familias y a los cuidadores que se vuelvan expertos en reconocer signos de alarma, porque el tratamiento oportuno disminuye la mortalidad. Entonces, ¿cuándo debe preocuparme con un niño? Y en general también aplica para adultos en signos de alarma. Entonces, hablábamos de la fiebre. Entonces, una fiebre mayor a 39 grados es mejor que consulten al médico para definir si es bacteriana o no. Hay virus que generan fiebres muy altas y fiebres prolongadas, pero en general los virus generan fiebre más leve, más baja y corto tiempo, 3 días. Entonces, esa fiebre que supera los 39 grados, que dure más de 3 días y no mejore, o que sea de difícil manejo. ¿A qué me refiero con difícil manejo, Ana? Que cuando tú le das el medicamento para la fiebre no baje tan rápido, o que suba, o sea, que a pesar de la dosis del medicamento siga con fiebre, o que le dé muy seguido. Esa es una fiebre que hay que ponerle atención porque indica más un cuadro bacteriano o complicación. El tiempo, más de 3 días. En cuanto a la tos, entonces, como ya había mencionado, la tos por sí sola no es una alarma, pero sí debemos estar pendientes a esas características de la tos, porque eso sí nos hace como alertar de que algo está pasando. Entonces, en general, los síntomas de una infección respiratoria pueden durar hasta 3 semanas, pero todos los días mejor. Y lo último que se quita es la tos. Entonces, si una mamá no sabe esto, se va a preocupar porque el niño no para de toser.
Pero ojo, la diferencia ahí cuál es, que es una tos que va a mejorar, que tose y tose, pero con el tiempo mejora. Si es una tos que en vez de mejorar cada día tose más, eso no es normal. O que dure más de 3 semanas. Que esa tos se acompañe de signos de dificultad respiratoria que también aplican para adultos. ¿Cuáles son esos signos? Dificultad respiratoria, entonces aleteo nasal, que yo les explico a mis estudiantes y a mis pacientes que es como si inflaran la nariz como cuando respira un conejito, Ah, que se que haga se abre el y se cierra aleteo nasal. rápido. Las fosas nasales se abren y se cierran rápido porque eso es uso de músculos accesorios. Tengo tan poquita entrada de aire que necesito recurrir a cualquier parte de que me ayude a respirar. Entonces inflan la nariz como un conejito al respirar. Se les hace un huequito acá en el cuello que se llama tiraje supraesternal. Se le hunde la piel entre las costillas o por debajo, o sea, uno ve que se le hace un huequito como jalando la piel hacia adentro, que se llaman tirajes intercostales o subcostales, o que se ponga morado alrededor de la boca, que se conoce como cianosis. Ante cualquiera de esos signos de dificultad respiratoria hay que consultar y que respire muy rápido. En este momento, pues por la estrategia IEPI, cualquier niño que empiece con signos de dificultad respiratoria y que tengan el examen físico, signos de dificultad respiratoria, se considera neumonía hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, fiebre, tos que no mejore o empeore, que no toleren la vía oral, esto es para cualquier enfermedad, que coma y vomite, que rechace por completo la vía oral o que empiece con alteraciones en el estado de conciencia. Son los signos de alarma por los cuales inmediatamente y sin demora deben consultar a urgencias. Gracias por la aclaración, doctora, con la tos, porque muchas veces se piensa que es algo malo y la doctora aclara que si no sobrepasa las 3 semanas es un mecanismo de barrido, como usted lo mencionó. Doctora, ¿cómo podemos evitar este tipo de enfermedades, especialmente las personas que son cuidadoras de niños, que trabajan en colegios, en jardines, o incluso usted, doctora, que ve a diario pacientes? ¿Cómo podemos evitar estas enfermedades respiratorias? Bueno, mira, obviamente la pandemia nos dejó bastantes lecciones de las infecciones respiratorias. Las infecciones respiratorias de cualquier tipo se transmiten por goticas respiratorias, incluyendo COVID, incluyendo influenza, las bacterianas, las virales. Entonces, primero, esas medidas preventivas. Entonces, ante síntomas respiratorios es muy importante que esos niños no vayan a estudiar, porque si bien a mi hijo le dio una gripa, yo no sé si al otro le puede dar una neumonía, porque no conozco su estado de salud previo, entonces es mejor. Segundo, la lactancia materna es una estrategia muy importante para la prevención de enfermedades respiratorias y gastrointestinales. La lactancia materna OMS recomienda llevarla hasta los 2 años, incluso más, siempre a libre demanda. Y en el carnet de vacunación en Colombia, no sé en Chile, aparece como primera vacuna a los 0 días, a los 2, a los 4 y a los 6, la lactancia materna, porque es la primera fuente de inmunoglobulinas que yo le paso a ese bebé para protegerse. Entonces, la lactancia materna, incentivar en todas las familias la lactancia materna. Segundo, la vacunación es supremamente importante. La mayoría de las enfermedades respiratorias son inmunoprevenibles, o sea, que se pueden evitar con la vacunación y se siguen muriendo niños, 700.000 niños al año por neumonías, por infecciones respiratorias. Y estamos muy caídos en la vacunación. La pandemia dejó estragos también a nivel de vacunación por el temor que había al salir, de llevar a los niños al puesto de salud a que se infectaran, por todo el tema de la vacuna COVID. Entonces eso ha generado un temor importante en las familias que ha hecho que las tasas de vacunación disminuyan y que enfermedades que ya estaban controladas estén reemergiendo. Entonces la vacunación y ponerse al día en el esquema de vacunación de cada país es supremamente importante. Hay algo que se llama los niños con dosis cero, que son niños a nivel mundial que no tienen ni siquiera la dosis, o sea, no tienen ninguna vacuna y tenemos que ponernos al día con estos niños. Entonces, esas dos estrategias, pues las tres, aislamiento, medidas preventivas, tapabocas, lavado de manos, lactancia materna súper importante y vacunación como medidas generales. Doctora, ¿podría aclarar el término inmunoglobulinas para el público general? ¿Qué son las inmunoglobulinas? Bueno, las inmunoglobulinas es como todo el sistema inmunológico, todo el sistema de defensas y son esas partículas encargadas de generar esos anticuerpos para proteger a la persona de una enfermedad. Y la lactancia materna tiene estas sustancias, estas inmunoglobulinas que a través de la lactancia materna por inmunoglobulinas de la mamá y de la lactancia pasan al bebé y por eso se considera vacuna, porque lo está protegiendo, le está generando anticuerpos que lo protegen contra algunas enfermedades. Gracias por la aclaración. Doctora, ¿qué otras medidas podemos tomar en general
no solamente los niños, los adultos, para elevar estas defensas, para prevenir estas enfermedades? Claro que sí, entonces mira, hay algo que se llaman inmunomoduladores, que son todos estos medicamentos que ayudan a fortalecer el sistema inmune, pero aquí también es un llamado importante, esto se tiene que individualizar, ¿cierto? Porque no todos los inmunomoduladores son para todos, hay específicos y hay, dependiendo de la dosis, de los síntomas que presente, se recomienda. Entonces mi recomendación es, antes de formular un inmunomodulador, porque es que al hijito del compañerito del jardín se lo dieron, entonces yo se lo daré a mi hijo, es mejor que consulte. Segundo, una alimentación saludable, rica en zinc. El zinc es un oligoelemento que en este momento ha mostrado evidencia en el control de las enfermedades respiratorias y gastrointestinales y está en la dieta, en la alimentación, alimentos como carnes rojas, pollo, cereales integrales, pueden ayudar y mariscos son ricos, son fuentes de zinc. Es una alimentación saludable con vitaminas, macronutrientes y micronutrientes esenciales, entre ellos frutas y verduras, muy importante en la alimentación de un niño. Todo el tema de actividad física, muy importante. En los niños se recomienda entre 3 a 4 veces a la semana, al menos 50 a 90 minutos, dependiendo pues de la condición del niño. Y una vez digo que la actividad física del colegio no hace parte de, esos, ¿No? de esa actividad física que se recomienda al niño, es juego al aire libre, con actividad regular a la semana y todo el tema de hidratación. Los abundantes líquidos orales, como el agua, no bebidas azucaradas, ayudan a prevenir las enfermedades infecciosas. Doctora, eso que dice de juego al aire libre, valga la aclaración, ¿es importante por el tema de la vitamina D o a qué se refiere? Bueno, lo que Un pasa es poco. que todo el tema de la actividad o deporte, ejercicio al aire libre, también tiene un tema de liberación de endorfinas, que las endorfinas son los que nos mantienen en un estado de felicidad pues natural, y cuando un niño es feliz es un niño con un sistema inmunológico elevado, entonces, y el juego al aire libre estimula las endorfinas y tiene una relación indirecta con el sistema inmunológico, entonces lo fortalece mucho. La exposición al sol como vitamina D, la vitamina D está sobre todo relacionada más con el sistema óseo, pero también es necesario, ¿vale? Y la vitamina C, que también se me ha olvidado mencionarla como antioxidante, pues tiene una evidencia, no te voy a decir que fuerte, pero sí una evidencia débil en el manejo de infecciones respiratorias, y esto generalmente se encuentra en los cítricos. Gracias, doctora. Muy importante eso que nos menciona. Quisiera dar paso a Tania Aguilar, quien es enfermera y tiene experiencia en el área de emergencias y ambulancias. Tania, te escuchamos. Sí, muchas gracias por todo lo que ha expuesto la doctora hasta ahora. Muchas gracias, Ana María, por darme el paso nuevamente. Doctora, me ha pasado que cuando los niños generalmente consultan en las urgencias, el diagnóstico final es neumonía. Pero con mi experiencia como mamá también, mi hijo ha tenido algunas infecciones respiratorias y yo he notado que los síntomas son un poco similares. Entonces, ¿cómo podríamos aclararles a las familias la diferencia entre una infección respiratoria común, por así decirlo, con una neumonía propiamente tal? Bueno, Tania, muchas gracias por la pregunta, es muy importante. Entonces, mira, generalmente la neumonía empieza como un resfriado común, ¿vale? Entonces, son los síntomas respiratorios de congestión nasal, eh, fiebre, malestar general, pero ese es el niño. Entonces, cuando uno tiene una infección respiratoria, o yo siempre le digo, por ejemplo, a las familias que asisten a mi consulta, le digo, mira, en este momento tu hijo tiene una gripa, ¿cierto? De una infección respiratoria del tracto respiratorio superior. Hoy en mi consulta tiene una gripa, pero tú tienes que estar pendiente de los siguientes signos de alarma, porque si bien la mayoría de los episodios respiratorios son virales y mejoran y no pasan más allá de un resfriado común, hay algunos niños que pueden complicarse con una neumonía o una bronquiolitis. Y ahí es cuando son supremamente importantes los signos de alarma. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar por un interrogatorio si hay una neumonía o no? Por empeoramiento de los síntomas. Entonces es el niño que empezó con un resfriado común, pero la tos no ha mejorado, cada día está peor, llega a la consulta con signos de dificultad respiratoria y está desaturado. Y al examen físico, pues ya encontramos otras cosas, se encuentran ruidos pulmonares agregados, son evidentes los tirajes, las retracciones, el aleteo, pero es la forma de diferenciarlo. Clínicamente, como se diferencia por cuadro respiratorio que en vez de mejorar empeora y por signos de dificultad respiratoria.
Que de entrada yo te diga tienes una neumonía porque estás con gripa, no, o sea, es una gripa que evoluciona a una neumonía o una neumonía de entrada. Ahora, no todas las neumonías son graves, hay neumonías virales y bacterianas, hay neumonías virales y bacterianas que se pueden manejar en casa si es bacteriana con antibiótico oral y hay otras que necesitan asistencia por urgencias y hospitalización. ¿Cuáles son esas neumonías que necesitan este tipo de asistencia? Las que se acompañan de signos de dificultad respiratoria. Entonces, Tania, la forma de diferenciarlo es empeoramiento de los síntomas y examen físico. Por eso la importancia de consultar ante cualquier signo de alarma para poder diagnosticar a tiempo una neumonía y poder intervenir en el pronóstico. Doctora, ¿y cuál es el impacto que tiene hacia el niño cuando no se consulta a tiempo? Pues el impacto que tiene en el niño una neumonía no tratada es la morbimortalidad que genera, ausentismo escolar, ¿vale? Un niño que se puede bajar de peso porque es un niño que no come. Y lo más importante, las muertes. Recuerden, 700.000 muertes al año en población infantil por un diagnóstico de una neumonía no tratada a tiempo. Entonces, el impacto es directo, morbimortalidad, enfermedad y muerte. Entonces, sí es muy, muy importante que ante cualquier señal de alarma consulten a tiempo. Perfecto. Y una última pregunta por mi parte, doctora. Me gustaría como dar paso a derribar un mito que al menos en Chile es muy frecuente, sobre todo en las mamás como más antiguas, mi abuela más o menos, que decían que hay que exponer más al niño porque mientras más se expone, más defensas tiene. Pero una vez que a mí me pasó que mi hijo se infectó con virus sincicial y para influenza al mismo tiempo, el pediatra me dijo que no lo llevara más a la guardería porque Ok. se exponía a enfermarse mucho. Entonces, a una mamá que recibe ambos consejos, una persona le dice que siga yendo porque mientras más se expone a los virus, mejores defensas va a tener, versus otra persona que le dice, ¿sabes qué? No, mejor tenlo en la casa para que no se enferme nunca. ¿Qué es Bueno, lo que debería hacer esa mamá? esa pregunta es súper importante y son dos escenarios diferentes. Entonces, no es un mito, ¿vale? Es algo que se llama la teoría de la higiene. La teoría de la higiene está referenciada en la bibliografía y hace referencia, valga la redundancia, a que mientras un niño más se expone a los alergenos y a los microorganismos del ambiente, su sistema inmunológico se fortalece porque crea memoria inmunológica. Entonces, eso por un lado. ¿Qué pasó en la pandemia? Que los niños estuvieron año y medio encerrados. Obviamente, pues al no estar expuestos a esta cantidad de gérmenes, pues no se enfermaron, pero su sistema inmunológico se debilitó, no creó memoria. Entonces, cuando ya nos dieron el aval para que los niños volvieran a estudiar, empezaron a exponerse a este tema de infecciones respiratorias y créanme que fue un desastre, porque los niños se enfermaron con infecciones respiratorias muy fuertes, muy prolongadas, porque no tenían este mecanismo de defensa que es la memoria inmunológica, que es relacionada con la teoría de la higiene. Eso por un lado. Lo que pasa es que como en medicina todo se tiene que individualizar. Yo que le digo a mis familias y te voy a hablar a ti como si fueras una persona que asiste a mi consulta. Doctora, mi hijo se enferma mucho y se está enfermando desde que entró al jardín. ¿Lo saco o lo dejo? ¿Cierto? Entonces, ¿ahí qué hay que hacer? Hay que hacer un muy buen examen físico que incluya antecedentes prenatales, postnatales, hospitalizaciones, antecedentes familiares y muy importante la valoración nutricional. Y ahí hay que entrar a mirar, ven, porque sí es frecuente y lo más normal es que cuando un niño entra al jardín se enferme entre 7 a 10 veces de infecciones respiratorias y diarreas por todo el tema que se está exponiendo a alergenos y a microorganismos del ambiente. Pero hay uno que tiene que mirar, ven, ¿cómo es la intensidad de estos síntomas? Una cosa es que la mamá me diga, no, doctora, cada mes le da una gripa, pero le dura una semana. A otra y que aparte no está bien en el peso. Pero otra muy diferente es que me diga, no, doctora, mi hijo cada vez que se enferma de gripa le da una neumonía. Está súper bajito de peso y aparte de eso fue prematuro. Entonces ahí es donde uno tiene que individualizar. Este niño que le da la gripa cada mes, pero le dura una semana y se le pasa, ese niño puede seguir estudiando. Pero este niño que cada vez que le da una gripa termina en una neumonía, está bajo de peso porque cada vez que se enferma de neumonía no come, entonces eso lo inmunosuprime más, le baja más su sistema de defensa. Y además es prematuro, es un niño que tiene riesgo de enfermar gravemente. Entonces, en ese caso, yo considero es mejor retirarlo, esperemos a que esté un poquito más grande, que su sistema inmunológico esté más fortalecido para que lo puedas ingresar. Ahora, hay mamás que sí o sí, familias que sí o sí tienen que entrar a su hijo al jardín
porque no tienen quien lo cuide o porque la persona que lo cuida no está alineada con su estilo de crianza. Por eso te digo que ahí no hay una conclusión en general, ahí se tiene que individualizar respecto a las necesidades de la familia y las condiciones del niño. No sé si te quedó clara la respuesta, Tania. Clarísimo, doctora. Muchas, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a las preguntas del público. Dale. Jaime Pérez nos consulta si el COVID-19 ha modificado de alguna manera los cuadros de neumonía en niños. Bueno, entonces, pues el COVID fue una experiencia de aprendizaje para todos, porque ahí nos dimos cuenta que estábamos en cero en muchas cosas, pero también pues fue una oportunidad de aprendizaje muy grande. Al inicio lo que se vio con la pandemia era que afortunadamente los niños no enfermaban gravemente por enfermedades, pues por COVID, pero que sí eran una fuente importante de contagio hacia las personas mayores, que fueron las que más afectadas se dieron por la pandemia, y que los niños que se enfermaban gravemente por COVID eran los niños que tenían alguna comorbilidad, niños prematuros, niños de bajo peso, desnutrición, niños con asma, con cardiopatías, con diabetes, con obesidad, con enfermedades pulmonares crónicas, reumatológicas, eran los niños que se enfermaban gravemente por COVID. Al principio, la vacunación en la población infantil se creó como una estrategia de efecto rebaño para proteger, porque los niños no enfermaban gravemente, pero sí eran fuente importante de transmisión. Entonces se creó como una estrategia para cuidar a la población adulta. Pero en los estudios recientes se ha demostrado, y sobre todo con la variante Omicron, que los niños sí se estaban enfermando y se estaban empezando a enfermar por COVID grave que generaba hospitalización. Uno de los virus que más estaban relacionados en las hospitalizaciones por infección respiratoria aguda era el COVID. Entonces, sí hay casos reportados en este momento de neumonía, sobre todo en esa época de Omicron, niños hospitalizados con neumonías por COVID y en niños sanos sin patología de base. Y la vacunación sí tiene un impacto bien importante en prevenir también, no solo pues, transmitir a los adultos, sino también en proteger a los niños contra esas formas graves. Entonces, sí hubo una modificación importante, también depende de la variante. Si bien, gracias a Dios, ya no hay tantas muertes reportadas, se sigue muriendo la gente por COVID, los adultos y también hay niños hospitalizados gravemente por COVID. Estela Aranguren pregunta, ¿qué complicaciones pueden tener los niños con infecciones respiratorias? Bueno, entonces la complicación más grave es la neumonía, ¿cierto? O la bronquiolitis. Entonces, la bronquiolitis es sobre todo viral y la neumonía pues puede ser viral o bacteriana. Otras complicaciones, ¿cuáles son? Una otitis, una sinusitis, las laringitis, las amigdalitis, son complicaciones de la vía respiratoria, tanto de la vía aérea superior como inferior. Lo que pasa es que hay grados de severidad. Tú puedes tener una otitis leve que puedo manejar con antibiótico en casa, hasta una otitis con una mastoiditis que luego genera una meningitis por continuidad con las meninges. Entonces, cualquier episodio respiratorio, o sea, una rinofaringitis se puede complicar. Y eso es un mensaje que yo siempre le digo a mis estudiantes. Cuando la mamá y el papá consulten con el hijo a su consulta, ya sea por consulta externa o por urgencias, y viene por una gripa, tiene que salir de su consulta con signos de alarma porque ese día tiene gripa, pero tú no sabes si va a evolucionar a una otitis, a una sinusitis que le puede generar un absceso, a una neumonía, a una bronquiolitis. Entonces, las complicaciones de las infecciones respiratorias son de la vía aérea superior, de la vía aérea inferior, que pueden ser desde leves a complicadas. Nuevamente, la importancia de consultar a tiempo. Doctora, una pregunta respecto a esto que está mencionando. ¿Qué hacer en los colegios o en los jardines con los padres que son antivacunas, que no vacunaron sus niños, pero que, como la doctora mencionó, pueden portar los virus y llevarlos a los adultos, a los cuidadores, a los profesores? Bueno, mira, esa pregunta es difícil responderla porque los movimientos antivacunas han estado muy fuertes después de la pandemia. Lo primero es tratarlos con mucho respeto y empatía, ¿cierto? Porque pues es su concepto, es su creencia, pero la responsabilidad que tenemos desde la parte médica es darles la información que en este momento realmente existe y que está vigente respecto a las vacunas, ¿cierto? Entonces, si tú te metes a poner vacunas en pediatría en Google, te sale todo lo malo, porque lo bueno no lo van a reportar, porque lo que llama la atención es el show, el drama y demás, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es mucho respeto, mucha empatía, nunca lo miro rayado, con menosprecio, no, porque igual es su creencia,
Pero mi labor como personal de salud, tanto para ese papá que va a la consulta o los del jardín en cualquier ambiente, es decirle, mira, la evidencia en este momento es esta, y si tú no vacunas a tu hijo, la complicación es esta. Riesgo-beneficio, es mejor vacunar a un niño que no vacunarlo por lo que implica un niño enfermo con una neumonía. O sea, son enfermedades inmunoprevenibles. La mayoría de las infecciones respiratorias son enfermedades o son infecciones que están cubiertas por el esquema de vacunación y se siguen enfermando gravemente los niños, se siguen muriendo por influenza, por Haemophilus influenza, por neumonía. Ahorita que va a salir la vacuna del virus sincitial respiratorio, se siguen muriendo por COVID sabiendo que ya hay una vacuna que tiene una alta eficacia. Entonces, respeto, mostrar la evidencia que hay y muy importante desde la parte legal, uno deja reportado en la historia clínica que el paciente no se quiere vacunar, o sea, que los papás no están de acuerdo con la vacunación, se debe reportar al sistema de vacunación y hacer un seguimiento porque por lo menos en Colombia no vacunar a un niño se considera negligencia. Entonces es un llamado a que mostremos desde la evidencia científica la importancia de la vacunación y que en realidad los riesgos de vacunar a un niño versus no vacunarlos son mínimos cuando no, comparados con los niños que no vacunamos. Importante, gracias por la aclaración, doctora, porque sí hay muchos niños que aún no tienen esquema completo. La dosis cero o la dosis incompleta, o sea, es alarmante las cifras en este momento de niños no vacunados a nivel mundial. Sarampión era una enfermedad que estaba controlada y ahorita es una enfermedad reemergente, que incluso la vacuna que se ponía a los 5 años se tuvo que adelantar a los 18 meses en Colombia porque estábamos con casos por población migrante de sarampión reemergente. Gracias por la aclaración. ¿Esa población migrante también los cubre el esquema de vacunación? Cuando llegan al país, claro, se deben poner inmediatamente, se vinculan con el sistema de salud. Una de las principales labores que uno tiene desde la parte de salud es mirar el esquema de vacunación y ponerlos al día. Gracias por la aclaración, doctora. Tania, te escuchamos. Sí, Erika nos pregunta si es bueno dar inmediatamente el Dolex cuando inicia la fiebre o debemos esperar para saber hasta qué grado está subiendo. Bueno, mira, yo siempre he dicho que uno se tiene que poner en los zapatos de los niños, ¿cierto? Piensen ustedes en la peor gripa que les ha dado en la vida, qué sintieron y cómo se sintieron, ¿cierto? Piensen en esa gripa que ustedes decían, me duele todo, me duele desde la punta del pelo hasta la punta de los pies. Tomaron acetaminofén o Dolex. ¿Por qué en los niños los podemos aguantar? ¿Cierto? Ahora, el Dolex es un medicamento que se da si se llega a necesitar. Obviamente en un niño sano no se va a dar Dolex, pero si es un niño que tiene fiebre, que está con mucho malestar, que está tiradito en una cama porque le está doliendo todo, pues den el Dolex, el acetaminofén, formulado a la dosis indicada, porque recuerden que el acetaminofén es uno de los medicamentos que más toxicidad genera cuando se da, o sea, la dosis tóxica es mínima, entonces hay que tener precaución, entonces siempre la dosis indicada. Que esperemos hasta cuánto le sube. Lo que pasa es que si es una fiebre de difícil manejo, tú le das el acetaminofén y le baja, pero a los 20 minutos, media hora, o no le ha bajado o ya le subió. Entonces ahí ya hay una alarma, o sea, que a pesar del acetaminofén o el Dolex, la fiebre no le mejora o le sube rápidamente. Entonces de entrada eso ya es una fiebre de difícil manejo que te puede generar una alarma. Pero yo qué les digo, ven, si tú ves a tu hijito enfermo, lo ves con mucho malestar, dale el Dolex para que los vamos a poner a sufrir. ¿Cierto? Siempre Con medicación y a la dosis indicada, eso es súper importante. Afortunadamente, como pues por el riesgo que hay de intoxicación por acetaminofén, ojo, no es lo más común, pero es uno de los medicamentos con los que los niños se pueden intoxicar fácilmente, porque además los envasamos en envases que los niños consideran que se pueden beber. Entonces ya la dosificación viene en la misma caja, viene por peso y por edad, cuánto le vamos a dar de acetaminofén o Dolex o en la presentación que venga al niño. Stella Aranguren nos pregunta cómo afectan las enfermedades respiratorias en la calidad de vida de los niños. Demasiado, demasiado. Y no solo la calidad de vida de los niños, sino de la familia. Es un niño que no puede ir a estudiar, entonces es buscar quien lo cuide, es un papá o una mamá que tiene que pedir permiso en el trabajo, es un niño que se atrasa escolarmente, es un niño que no puede salir a jugar, que no puede realizar sus actividades que le agradan, es un niño que no va a comer, que se va a bajar de peso, entonces tienen un impacto muy importante en la calidad de vida de los niños, tanto en el área social, como en el área emocional, como en el área física, como en el área familiar. Afecta a todos los ambientes del niño.
Jaime Pérez nos pregunta, ¿es muy común que las neumonías estén asociadas a problemas genéticos del niño o generalmente son factores ambientales? Bueno, las enfermedades genéticas, dependiendo del tipo de enfermedad genética, sí es un factor que predispone a neumonías complicadas. ¿Listo? Pero los factores ambientales también tienen mucho que ver en este momento. La contaminación ambiental, la calidad del aire, el humo de cigarrillo, la exposición a humo de leña, son factores ambientales que tienen una relación directa con la vía respiratoria que pueden generar inflamación crónica que predispone a que el niño se enferme más fácilmente de infecciones respiratorias. Entonces, no es si una afecta más que la otra, depende, porque también dependiendo de la enfermedad genética vas a tener o no más riesgo de complicarte por neumonía y también de los factores ambientales, que sí se ha visto que los niños de área rural tienen menos, o sea, como la calidad del aire es mejor, en cuanto a temas ambientales, tienen menos riesgo de hacer infecciones respiratorias complicadas que el niño que vive en la ciudad por la calidad del aire. Pero también los niños de área rural muchas veces no son niños bien alimentados porque no tienen tan fácil acceso a los alimentos de la canasta familiar. Entonces ese es un factor que predispone a neumonías. Entonces, en este momento, tanto la calidad del aire, o sea, los factores ambientales como las causas genéticas pueden ser factores de riesgo para neumonías complicadas. Doctora, una pregunta de pronto un poquito se sale y es, en los adultos es los mismos síntomas que en los niños, ¿cierto? Sí, en los adultos las infecciones respiratorias es igual, lo que pasa es que los niños tienen mayor riesgo de enfermar rápidamente o complicarse por infecciones respiratorias que el adulto por el sistema inmunológico más fortalecido en el adulto que en el niño. Sin embargo, adultos con enfermedades de base como diabetes, hipertensión arterial, cardiopatías, obesidad, pueden hacer que una neumonía se complique más fácilmente que en un adulto sano. Entonces, en este momento, quienes mayor riesgo tienen de complicarse por neumonía son niños hasta los 5 años y adultos mayores a 60 años, por las condiciones que dije. Esa población entre los 5 y los 60 años también podemos enfermar de neumonía con una mejor incidencia de neumonía complicada, pero en este momento también nos podemos complicar. Influenza, por ejemplo, que está cubierta en el esquema de vacunación, en este momento está generando condiciones de neumonías complicadas en adultos sanos. Entonces, por eso insisto, insisto, insisto en la vacunación. En la vacunación también de En adultos. vacunación, mujeres embarazadas, población pues infantil, PAI, y adultos mayores y personal de riesgo, personas de la salud, personas con patologías de base, son personas que deberían priorizar la vacunación. Gracias, doctora. Tania. Valentina nos pregunta, ¿qué comportamiento tiene la tuberculosis en los niños? Bueno, la tuberculosis es una enfermedad que afortunadamente pues en esta época está un poco mejor controlada, pero sigue siendo una enfermedad que hay que tener en cuenta siempre en toda persona, tanto niño como adulto, que tenga tos mayor a 3 semanas, ¿cierto? No, de entrada uno no piensa en tuberculosis en esta época, No. pero si hay un tosedor crónico, que es aquella persona que tiene tos más de 3 semanas, es una de las enfermedades que hay que considerar, ¿listo? En pediatría, la tuberculosis es la gran simuladora. En los adultos, el VIH es la gran simuladora. ¿Por qué se llama gran simuladora en pediatría? Porque cualquier cosa en pediatría puede ser tuberculosis. De un niño que no crezca, un niño con un ganglio en el cuello que no mejore, el niño con dolor abdominal recurrente, el niño que tenga infecciones urinarias recurrentes, el niño que vomite, o sea, el niño con fiebre sin nada más, y obviamente el niño que tosa por más de 3 semanas, hay que sospechar tuberculosis. Ahora, no estoy diciendo que todos los niños que tengan estos síntomas tienen tuberculosis. Hay que entrar a hacer un interrogatorio, un examen físico completo, mirar factores ambientales, epidemiológicos, para mirar si dentro de esos síntomas cabe la tuberculosis. Pero en este momento se siguen reportando casos de tuberculosis tanto en adultos como en niños, y en niños hay que tener mucho cuidado porque hay que hacer un muy buen examen físico de un interrogatorio para definir si tiene tuberculosis. ¿Por qué? Porque de entrada uno no puede decir tu hijo tiene tuberculosis porque es un tratamiento muy largo que tiene implicaciones importantes en otros órganos y es supervisado, o sea, es acortado supervisado. Entonces, si a mí me llega a la consulta un niño con más de 3 semanas de tos, fiebre que no mejora, pérdida de peso y estuvo en contacto con una persona bacilífera, o sea, que tenga tuberculosis, en ese niño hay que sospechar una tuberculosis. No es de las primeras enfermedades a sospechar,
pero sí es una enfermedad importante a tener en cuenta en niños tosedores crónicos. Es una bacteria, ¿no? Es bacteria, Mycobacterium. Mycobacterium tuberculosis. Y esa bacteria también va por partículas. Respiratoria, sí, es contacto respiratorio. La vacuna de la BCG, que es la que se pone en el recién nacido, se pone una dosis para toda la vida. Es una vacuna que tiene muy buena eficacia para proteger contra las formas extrapulmonares, porque la tuberculosis no solamente da tuberculosis pulmonar, da tuberculosis meningea, da tuberculosis renal, da tuberculosis en huesos. Entonces, esta vacuna de la BCG que se pone al nacer en las primeras 12 horas de vida del bebé, previene contra las formas graves y en un 30-40% contra las formas pulmonares. Entonces, es una vacuna que tiene muy buena eficacia y que sí protege para toda la vida contra TBC. Lo que pasa es que va disminuyendo su eficacia y una persona que ya haya sido vacunada con tuberculosis, con BCG, no la exonera de que no le dé tuberculosis en la adultez, porque la eficacia va disminuyendo, pero sí la protege mucho versus una población no vacunada. Y ahí en los adultos se vuelve a colocar la No se vacuna. vuelven a vacunar. Los niños menores se puede poner hasta los 5 años porque después de los 5 años de edad la vacuna ya no tiene tanta eficacia. Es por eso. Exacto. Gracias por la aclaración, doctora. Mucho gusto. Eduardo nos dice, muy importante es la cifra de que es normal que a los niños pequeños les dé 7 a 10 veces al año diarrea y enfermedades respiratorias agudas. ¿Por qué no se hace más difusión de estas cifras para evitar olas de pánico en los padres? Pues difusión sí se hace, lo que pasa es que la difusión las hacen las personas que no deberían hacer, ¿cierto? Yo, por ejemplo, en mi consulta, siempre que lo van a ingresar al jardín, le digo, mira, lo esperado es que tu hijo se pueda enfermar entre 7 a 10 veces al año de síntomas respiratorios y gastrointestinales, pero siempre hay que estar pendiente de los signos de alarma, de mirar si realmente es una infección respiratoria porque está en el jardín o porque tiene una enfermedad de base. Entonces, siempre desde la parte de pediatría sabemos que el niño entra al jardín y se va a enfermar. Y la gente sabe, o sea, la comunidad sabe. No lo entra al jardín porque se le va a enfermar. Lo que pasa es que le preguntan a las personas equivocadas, ¿cierto? Y, o sea, el hecho de que lo entres al jardín y se enferme de 7 a 10 veces al año no quiere decir que tu hijo no vaya a tener asma. O sea, puede que se esté enfermando 7 a 10 veces al año porque entró al jardín, pero que además hizo un debut de asma. Por eso es tan importante que ante síntomas respiratorios consulten para evitar complicaciones y mirar si es un episodio relacionado por el jardín porque hay muchos niños enfermos o porque si este niño realmente se está enfermando todas estas veces porque tiene algo de base que lo está haciendo enfermar de manera recurrente. Ay, doctora, ¿puede aclarar eso del asma? Es que siempre se habla de asma y de muchas causas de asma, pero no hay mucha claridad respecto al asma. ¿Podría hablarnos un Lo que poco de pasa es asma? que las enfermedades alérgicas, tanto de la vía aérea superior, rinitis, o de la vía aérea inferior, asma o hiperreactividad bronquial, son enfermedades que son hereditarias, tienen un factor hereditario importante y generalmente los hacen desde el primer año de vida, pero la mayoría de los niños las hacen en edad preescolar. Entonces son estos niños que venían bien, pero al enfrentarse o al exponerse a estos factores ambientales como el ingreso al jardín, son esos niños que se enferman y se enferman y se enferman de gripa entre 7 a 10 veces al año, pero de manera grave. Entonces ese niño que empezó con la gripa del niño del jardín, pero terminó en urgencias porque empezó a sibilar, o sea, a silbarle el pecho y resultó con una crisis de asma, o es esa gripa que empezó con una neumonía. Entonces, uno cuando sospecha asma en la población infantil es ese niño tosedor crónico que tose aún sin gripas, sin episodios respiratorios, o que siempre que le da una gripa termina en una neumonía, porque no es normal que una gripa termine en neumonía. Lo normal de una gripa y lo común es que le dé la gripa y se quite, pero si esa gripa que le da siempre terminan en una neumonía, hay que sospechar, entre otras cosas, el asma. Ejemplo, tuve un paciente la semana pasada que está en el jardín, en diciembre una neumonía, en marzo otra neumonía, o sea, lleva 2 neumonías en 3 meses. No es normal. Entonces, ¿qué estamos sospechando en ese niño? Entre otras causas que hay que descartar, sospechamos asma. Entonces, el asma es una enfermedad alérgica de la vía respiratoria inferior que predispone a la recurrencia de enfermedades respiratorias y que se pueden complicar. Y en cuanto a la rinitis, doctora, que también están adultos. Claro, y la rinitis se ve en niños también, en población infantil. Es una alergia respiratoria, pero de la vía aérea superior. Si uno tiene la vía aérea, el tracto respiratorio superior, eso es como un ganchito o un imán para que los virus y los gérmenes del ambiente se peguen ahí, como que los atrapa.
Entonces las personas con rinitis, en los niños o los niños con rinitis más bien son esos niños que hacen otitis a repetición, que hacen amigdalitis cada mes, o sea que no es solo la gripa, sino que hacen infecciones respiratorias superiores complicadas, con otitis, con sinusitis, con amigdalitis que no mejoran o tosedores crónicos. Y pasa lo mismo en adultos. Pasa lo mismo en adultos. Una persona con rinitis tiene mayor riesgo de enfermar por gripa que una persona que no tenga rinitis. ¿Cómo evitamos la rinitis? No hay No se forma puede de evitarla evitar. porque es genética. O sea, ni en niños ni en adultos se No hay puede, forma de evitarla. pero sí de pronto factores ambientales que la detonan, Sí, doctora, claro, se el puede humo del controlar. cigarrillo, detonante muy importante para cualquier tipo de alergia, el smog o la calidad del aire, listo, en Manizales la ceniza, por nuestro nevado hermoso que todo el tiempo está con ceniza. Todas estas cosas o los olores fuertes, los ácaros del polvo exacerban los síntomas, ¿cierto? No desencadenan rinitis porque la rinitis es genética, pero sí exacerban los síntomas. Doctora, y quisiera que nos hablara un poquito de los vapeadores o cigarrillos electrónicos que están muy de moda en los adolescentes. ¿Podría hablarnos un poco de esto, sí, también de las complicaciones que puede tener para la población infantil? Porque a veces la gente cree que es un cigarrillo electrónico, que eso no tiene ningún problema, y los adolescentes los tienen a la mano, son de venta libre en este momento en Colombia. Bueno, esa pregunta es súper interesante porque realmente es el tema con los vapeadores es lo que tú piensas, que como esto es electrónico no me genera ninguna consecuencia. Hace poco pasó, creo que a primera instancia, una resolución para controlar el tema de vapeadores, que no se vendan en niños, creo que menores de 14 años, eh, y que sea algo más regulado, porque como tú decías, eso es de venta libre y realmente lo que está haciendo los vapeadores a nivel de la vía respiratoria de los jóvenes es tan grave como el cigarrillo. O sea, hacen fibrosis pulmonares súper importantes. Fibrosis es en términos coloquiales como si el pulmón se pusiera como una piedra. Entonces tienen las mismas implicaciones que un cigarrillo, que la nicotina. Genera desde inflamación de la vía aérea superior e inferior, la toxicidad que puede generar y enfermedades pulmonares crónicas muy graves en los adolescentes. ¿Podría, doctora, mandar un mensaje a esa población de jóvenes que consumen cigarrillos electrónicos o vapea? Eh, ¿Qué les diría? Porque muchos lo que dicen es que es cero nicotina. Si no tiene nicotina no me genera adicción. Y hay una falsa información ahí, si nos puede Claro, el aclarar. mensaje que yo les quiero dar a los jóvenes y sobre todo a las familias, porque quien finalmente decide sobre un joven es la familia. Recuerden que los adolescentes los vemos como adultos y nada que ver. La corteza prefrontal, que es la corteza de mando, es la cabina de mando de las personas, madura a los 27 años. 27. 27 años. Esta área que toma Es decisiones. la decisión, del a corto plazo. raciocinio y el juicio. Esta El área prefrontal, es la cabina de mando. Y estamos hablando de un adolescente que tiene de 12 a 18 años, no ha terminado de desarrollar. que lo vemos muy grande, pero su corteza prefrontal está inmadura. Entonces, esas decisiones deben ser acompañadas por un adulto responsable que esperemos tenga su corteza prefrontal madura, ¿cierto? Hay muchos que no la tienen madura, no sé si yo. Entonces, ¿cuál es mi mensaje? Sobre todo para las familias, pónganle mucho cuidado a los vapeadores. Si dejan secuelas muy graves en los niños, porque aunque no es nicotina, sí es una sustancia artificial que genera toxicidad. Entonces no es como no fumes, pero toma tu vapeador. No, 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 no. O sea, realmente hay que ponerle regulación a esto, realmente hay que ponerle límite y el mensaje es a que no incitemos a los jóvenes a consumir ningún tipo de sustancia, incluyendo vapeador, porque las complicaciones sí son muy graves. Las ve en consulta. Las veo en consulta y se están viendo cada vez más. Entonces, sí, el mensaje es a que por favor no a este tipo de sustancias, así como no al humo al cigarrillo, tampoco los vapeadores. Gracias por la aclaración, doctora. Tania, ¿los vapeadores son de venta libre en Chile? ¿O los cigarrillos electrónicos? Probablemente sí, sí. También. Pero al menos acá su consumo no es tan común. Generalmente las personas acá cuando quieren dejar el cigarrillo pasan al vapeador. Sí, es Cosa que como no que es lo muy buena, desescalonan. pero lo usan de transición y a algunas personas les ha funcionado. Pero no es tan común ver que la gente consuma acá vapeadores. Bueno, y yo añadiría ahí que detrás de todo consumo de sustancias siempre hay algo emocional. Entonces, mirar Claro. esa parte emocional de ese adulto o ese joven que necesita recurrir a esto,
para buscar algún tipo de placer. Entonces, no es simplemente no consumas cigarrillo y vapeador, no, es que qué te está haciendo llevar o considerar a ti la opción de fumar o de vapear. O sea, esa parte emocional es súper importante al momento de sustancias. ¿Cómo la doctora detecta en consulta que un adolescente está vapeando o fumando? No es ¿No es fácil fácil? porque no hay olor, ¿cierto? Sí. Pero es más porque directamente el papá o la mamá dicen o el mismo adolescente lo refiere, yo vapeo. Pero que ahora uno sí empieza a sospecharlo si era un niño previamente sano, que empieza a hacer neumonías complicadas, infecciones respiratorias a Seguidas. repetición, el tosedor crónico que antes no lo hacía y de un momento a otro lo empieza a hacer. Ahí hay que sospechar o cigarrillo o vapeador. Gracias. Ujú. Síntomas de alarma para los padres también. Signos de alarma para los Sí, padres. exacto. Signos de alarma para los padres Ujú. de consumo de estas sustancias. O sea, son los niños que de un momento a otro cambian la conducta, ¿listo? Son Por vapeador niños también. por vapeadores, son niños que generan ansiedad, sino, o sea, son niños que se vuelven ansiosos y que cambian sobre todo la conducta y el comportamiento y que ya de la parte respiratoria empiezan a enfermarse repetidamente de infecciones respiratorias que antes con tanta frecuencia no venían haciendo. Gracias por la aclaración. Tania, te escuchamos. Sí, María Camila nos pregunta, ¿qué tan buenos son los medicamentos que suben las despensas para los temas respiratorios, como el Engistol? Bueno, Ay, sí, doctora, si nos puede aclarar esos grupos, esos bueno, medicamentos. eso hace parte del grupo de Importantes. inmunomoduladores que les hablaba hace un rato. Esos se llaman inmunomoduladores, sí tienen evidencia en el manejo de enfermedades inmunológicas, entre ellos infecciones respiratorias y gastrointestinales, pero lo que les digo, no se puede generalizar, es un medicamento y se debe recetar y se debe formular por un profesional de salud. Ahorita el Engistol es un medicamento que está reconocido como inmunomodulador, pero no a todos les funciona igual. Entonces, más que un inmunomodulador, lo más importante es vacunación, hábitos de vida saludable y en caso de ser necesario, una consulta para mirar si este niño o este joven se beneficia o no de un inmunomodulador. Quería preguntarle algo de eso, doctora. Estos medicamentos o en general los medicamentos, la gente a veces tiene la idea que si es algo natural, todo se procesa en el hígado, ¿cierto? Corríjame usted, que es la experta en el área de salud. Todo lo procesamos en el hígado por unas proteínas o unas enzimas que se llaman las CYP4. Estos medicamentos o de origen natural o los que no son de origen natural también pueden generar alergias a medicamentos, un síndrome de Steven-Johnson o pueden generar alguna reacción alérgica en niños, cualquier tipo, así sea natural o no sea. Puede generar desde cualquier complicación. Te cuento un Sí. caso. Yo tuve pues yo soy consejera en lactancia, estuve asesorando a una mamá que vive en otro país, vive en Dubái, y la mamá se empezó a tomar unos tés que son naturales para producir lactancia materna. Elevó enzimas hepáticas triplicadas, estuvo a punto de hacer falla hepática. Cuando entraron a ella se puso ictérica, amarilla. Cuando entraron a una mujer sana, joven, cuando entraron a mirar qué podía estar causando esta alteración a nivel del hepático, lo relacionaron con el té, que es natural. Ahora, por ejemplo, el rubivalvo, que en Colombia se usa mucho para las ictericias, para los niños que se ponen amarillos, es hepatotóxico. O sea, Y empeora el problema y lo estos dan en bebidas. inmunomoduladores también. No, esto hace parte como de las bebidas caseras, Ah, ya, ¿cierto? ya. Pero los Listo. inmunomoduladores son sustancias, así como las naturales, es que todo lo que pase por la boca hace metabolismo hepático. Entonces, por Sí. ejemplo, el hinojo, que no es inmunomodulador, pero se utiliza para producir leche, listo, puede generar reacciones en el sistema nervioso central del bebé. Entonces también hay que tener mucha precaución porque aunque es una mata, ¿cierto? O Algún las producto mezclas vegetal, de hierbas también es pueden una generar. hierba más bien, Sí. pues sí puede generar también reacciones importantes que incluso pueden llevar a la muerte. Y las mezclas, así sea algo natural, sí, mezclar hierbas o mezclar, Tania, no sé si tú hace poquito hablabas de la mezcla de las infusiones para bebés, que decías que era muy peligroso. Tania, ¿estás ahí? ¿Y aquí estoy? Cuéntame. ¿Te acuerdas del post de las infusiones para bebés que tú advertías a las mamás del peligro de dar cosas así sean naturales?
Sí, la verdad es que yo tuve una experiencia igual bastante compleja porque uno tampoco puede tomar decisiones por otra persona o uno puede aconsejar a alguien a que no tome cierta decisión, pero la decisión siempre va a ser la de la mamá. Yo tenía una vecina que su hijo hace mucho tiempo no podía defecar. Tenía como 2 meses de edad el bebé. Entonces, mi sospecha es que todavía estaba con esta disquesia lactante, que le faltaba madurar en todo su sistema intestinal. El bebé todavía le faltaba aprender a coordinar la defecación para que todos comprendan acá. Em, y acá en Chile, no sé si es allá como muy frecuente, el típico remedio de abuelita es dar papa rallada cuando son niños más grandes y cuando son más pequeños dar infusiones de anís. Y a mí me dio, pero mucha impotencia ver cómo mi vecina le estaba dando una leche con anís a un bebé de 2 meses, cuando yo también, por mi parte como enfermera, tuve pasantías en neonatología, vi pequeños a los que se les tuvo que extirpar casi todo el colon porque se intoxicaron con anís estrellado. Ujú, Entonces mi de acuerdo. motivación para hacer el post fue esa. Y también, por ejemplo, los baños que hacen para relajar a los bebés. Entonces les hacen baños con manzanilla, también se absorbe por la piel. Entonces, no es que, o sea, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no le alumbre, ¿cierto? O sea, todo en excesos es malo y lo mejor es siempre consultar, porque lo que me te funcionó a ti no me va a funcionar a mí, o puede que sí, pero si me lo formuló alguien que sabe. Y con estas infusiones, con estas mezclas de hierbas, también hay que tener precaución porque también pueden generar toxicidad importante que pone en riesgo la vida de la persona. Incluso para los Sí, adultos. O claro, sea, en general. digamos, Claro. uno no puede tampoco, ay, sí, voy a tomar un inmuno. Lo que pasa es que, bueno, acá yo me metí con hierbas, ¿cierto? Ah, sí, Pero pero ok, también hay cualquier hierbas que cosa pueden ser inmunomoduladores. también. Específicamente la pregunta del engistol, que es un inmunomodulador, existen otros. Mi recomendación es, sí funciona y se ha descrito en la literatura Sí, como inmunomodulador, pero debe ser formulado por un médico por un pediatra o en el por un caso del niño o por un médico, médico para un por adulto. una persona experta en el área de la salud. No es por el farmacéutico, no es por la abuelita, no es por el papá del compañerito del jardín, se tiene que individualizar. Y pasa lo mismo en los Claro, adultos, total. que lo que está diciendo la doctora y el peligro de mezclar también cosas, no sabía que podían Ujú. absorber por la piel, Claro, y la piel de un recién nacido en el es caso de los bebés. súper, súper frágil. Entonces aumenta como la permeabilidad de la barrera de la piel y hace que cualquier cosa que le untemos a los niños por la piel se absorba. Importante también esto porque uno a veces ve niñeras en el parque vapeando o ve niñeras que con un Ujú. bebé, pero no, como, no hay conciencia respecto a estos Aunque temas. ahí con el vapeador es sobre todo más directamente a la persona que lo consume. Diferente a la Ah, nicotina, que sí se convierten en fumadores pasivos. O sea, es diferente en el la. vapeador no hay En el vapeador pasivo. vapeador sí, pero no a la misma magnitud o escala que con la nicotina. Ah, gracias por la Ujú, aclaración, doctora. ujú. Tania, te escuchamos. Sí, Rocío nos pregunta si el asma se cura a medida que van creciendo los niños. Sí, la mayoría de las veces de asma, o más bien las personas que padecen asma, sobre todo de primera infancia, tienden A a mejorar. mejorar y pues a ya no tener la enfermedad. Solo hay un porcentaje pequeñito de personas que siguen siendo asmáticas en la adolescencia y y la adultez. Yo, por ejemplo, ¿Sí? soy asmática, pero la mayoría de las veces el asma se puede curar si hay un diagnóstico y un tratamiento oportuno y control de factores ambientales. Ya. Y por último, María Camila nos pregunta, ¿cómo hago para saber cuándo es grave la enfermedad respiratoria y debo llevarla a urgencias? ¿Y cuándo puedo dar solo cuidados en casa? Listo, entonces nuevamente signos de alarma, vamos a repetirlos. Entonces, es ese niño que empezó con una gripa, que la tos dura más de 3 semanas o dura menos de 3 semanas, pero cada día la tos está peor. Ejemplo, la semana antepasada vino un niño a mi consulta que llevaba 7 días tosiendo, pero ese sexto día la noche fue terrible. Entonces yo le dije, ¿cuál fue la alarma tuya para traer a tu hijo? Y me dijo, que anoche no dejó de toser. Terminó hospitalizado por una neumonía. Entonces venía 7 días tosiendo, pero en la sexta noche
no mejoró, sino que empeoró. Entonces es una tos que en vez de mejorar, empeora. Tos que se acompaña, que cada vez que tos se lo pone morado, cianótico, eso es un signo de alarma gravísimo y tienen que consultar porque de ahí a que haga un paro respiratorio es poco el tiempo. Que empiece con signos de dificultad respiratoria, a inflar la nariz como un conejo, lo que nosotros llamamos aleteo nasal, que se le haga un huequito acá al respirar, que se le jale la piel entre las costillas. Ustedes ven que se le hace como huequito entre las costillas o por debajo de las costillas, que la fiebre no mejore y dure más de 3 días y cada día esté más alta la fiebre, que supere los 39 grados, que el niño no quiera levantarse de la cama y cada día menos ganas de levantarse de la cama, que no quiera comer absolutamente nada o que vomite todo, o que empiece con alteraciones del estado de conciencia. Son esos signos de alarma que ustedes dicen, mi hijo no va bien, tengo que consultar. ¿Cuándo lo puedo manejar en casa? El niño que tiene mocos, que tiene tos, pero que está activo, que brinca, salta, corre, que si le hace el acetaminofén la fiebre le baja y se demora para volverle a subir, que la fiebre se le quitó en menos de 3 días, que al principio empezó a toser pero cada día tose menos, que come poquito pero come. Ese es el niño que tú puedes manejar en casa, pero igual con ese niño tienes que estar pendiente porque en cualquier momento ese niño puede evolucionar hacia una infección respiratoria de la vía aérea inferior y va a presentar los signos de alarma que te acabo de explicar. Ya, no hay más preguntas, sí hay un comentario de Estela. Dice, gracias doctora por sus explicaciones tan pedagógicas y su bondad en las respuestas. Gracias por su tiempo y compartirnos su experiencia en pro de la niñez. Y A gracias, Ana ustedes, María, gracias. por buscar temas tan cercanos e interesantes como el de esta noche. Muchísimas gracias, doctora, de verdad, Me muy sumo a Estela, contentos. Dime. lo que me Tan- suma a las palabras de Estela. Muchas gracias. Sí, doctora, valoramos que terminó a las 6 la doctora consulta. Le dimos 1 hora para tomar un respiro y arrancar entrevista. Nos recibió en su consultorio acá en Manizales y mañana coordina la misión médica. Van a un municipio a atender población rural, van de diferentes especialidades. Entonces, doctora, la felicito por su Muchas bondad, no gracias. solamente en el tiempo que nos dedicó hoy 1 hora, sino mañana que van a misión durante 5 días, ¿cierto? Hasta domingo. Al domingo y van especialistas de todas las áreas Gracias a Dios. a atender niños y Y adultos, ¿no? adultos, sí. No, pues a ustedes muchas gracias también por su generosidad en sacar este tiempo, porque sé que en Chile es un poco más tarde que en Colombia, por tenerme en cuenta, porque creo que aunque del tema se habla mucho, todavía hay mucho desconocimiento y es un acto de amor y de empatía que ustedes estén aquí conectados también para hacer algo por estos niños y que podamos disminuir esas tasas de mortalidad por infección respiratoria que sigue siendo muy alta. Doctora, ya para finalizar, un mensaje que quiera mandar a cuidadores, padres, respecto al tema de enfermedades respiratorias. Bueno, el mensaje es que no les dé miedo consultar. Ustedes realmente son los que conocen a su hijo. El médico está 20 minutos, media hora con sus hijos. Ustedes están 24/7 y ante cualquier signo de alarma, créanle a su intuición y llévenlo a alguien que pueda asesorarlos. Segundo, vacunación. Súper importante que por favor se pongan al día en su esquema de vacunación. Si en este momento no tienen ninguna dosis, si en este momento están atrasados por cualquier motivo, por favor, pónganse al día con la vacunación, incentivar la lactancia materna en cualquiera de los espacios. Yo sé que aquí yo no tengo hijos, tengo 3 sobrinos, que imagino que están conectados viéndome, pero todos tenemos responsabilidad con la lactancia materna, todos tenemos una amiga, un amigo que tiene una esposa que lacta, tenemos primas, familias directas que lactan, incentiva la lactancia materna, que es una fuente muy importante para disminuir las infecciones respiratorias y gastrointestinales en los niños y más sobre todo para ustedes como papás, reconocer esas señales de alarma y consultar a tiempo. Ay, doctora, muchísimas gracias. Una última cosita, la vacuna que va a salir es también para adultos, ¿no? En este momento está aprobada solamente para niños porque la complicación más grande o mayor es en niños prematuros. Entonces, está en este momento, apenas va a salir para población de riesgo de enfermar gravemente por sincitial respiratorio, que es población infantil. Menor de 5. No, es para niños con factores de riesgo prematuros, Solo prematuros para o con niños. enfermedades crónicas. En este momento ya esperaremos qué pasa. Bueno, ¿qué En Chile ya indicaciones llegó, nos da? tiene las mismas indicaciones para ¿Cómo? menores de un año. Y en Chile ya llegó la vacuna, recién este Ah, qué mes. bueno, Y es la misma súper, qué chévere. indicación para los menores de un año. Exactamente.
porque son los que más riesgo tienen de enfermar gravemente por sincitial respiratoria. Ay, muchísimas gracias, No. doctora Tania Aguilar. Muchísimas gracias por conectarte esta noche con nosotros, a la docente de ahora de la Universidad de Medicina, enfermera de urgencias o emergencias y de ambulancias. Gracias, Tania. Infinitas gracias a la doctora. La dejamos descansar porque no ha salido del consultorio. La dejamos ir a descansar. Mañana, ¿qué horas parten en emisión? A Temprano. las 8 de la mañana viajamos. A las 8. Ujú, Viajan por así es. tierra. Sí, porque es a 2 horas de acá de Manizales. Sí, así es. Bueno, Muchas doctora, gracias entonces, también por la invitación a Tiana y por tu cordialidad y estar pendiente de todos los detalles. muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Un saludo a todos el público de audiencia, y se nos pasó México, a los estudiantes de psicología de la Universidad Alvar, Puebla, México. Un saludo muy especial. Gracias a todos de nuevo y que pasen una muy buena noche desde Manizales, Colombia. Feliz noche. Adiós. Chao.